Hola, buenos días estudiantes de la materia de Inteligencia de Mercados. Para el día de hoy continuamos con los temas de clase. Vamos a abordar el capítulo 8 de nuestro texto, que básicamente nos ha servido como un referente para conocer todo el contexto de lo que es la inteligencia de mercados. Este octavo capítulo, incluso el último, se denomina Riesgos asociados al proceso de exportación, una visión multidimensional. Inicialmente, pues tenemos esta breve introducción de lo que es el capítulo que vamos a mirar. Dice que las pymes se caracterizan por una alta exposición a los vaivenes de la economía mundial y específicamente a los elevados costos directos e indirectos que implica internacionalizarse. Tema que lo hemos venido tratando, lo hemos venido hablando, lo hemos venido considerando en las diferentes clases que hemos tenido. Y recuerden ustedes que básicamente el contexto, digamos, de este tema de inteligencia de mercados lo hemos enfocado más hacia una MIPYME, y por eso básicamente nosotros aquí hacemos la consideración en cuanto a los riesgos que tienen estas empresas para incursionar en los mercados internacionales. Y para comenzar, aquí tenemos un video que nos puede, digamos, servir de referente a lo que estamos hablando. Los riesgos asociados al proceso de exportación por parte de las pequeñas y medianas empresas o pymes radican en dos elementos fundamentales. El primero es aquel de carácter interno, o la planificación financiera y no financiera que debe realizar los representantes del proyecto de exportación con la finalidad de mantener la sostenibilidad financiera y no financiera en el mediano y largo plazo. El segundo es de carácter externo, o por ejemplo, a qué cliente se le va a vender, a qué país se va a llegar. Todos estos elementos son importantes para mantener no solamente la sostenibilidad financiera de la compañía, sino para llevar a buen puerto futuros proyectos que involucren la exportación de bienes y servicios en un tiempo determinado. Bueno, y recordamos que en la clase pasada nosotros llegamos a un contexto en el cual podíamos decir con propiedad que en función a un análisis financiero, digamos que a un proyecto de exportación como tal, nosotros teníamos la facultad de decir si eso era factible o no. Pero ¿qué ocurre? Yo les mencioné a ustedes que de una manera u otra pueden aparecer riesgos, situaciones de una u otra índole que pueden acarrear que las empresas pues no puedan, digamos, lograr el objetivo, que en este caso es lograr una internacionalización exitosa. Aquí tenemos básicamente como un mapa conceptual acerca del capítulo que vamos a tratar en el día de hoy. Es un capítulo relativamente corto, es un capítulo muy informativo, no tiene, digamos, demasiada literatura, en razón a que básicamente pues el tema no lo amerita. Y podríamos decir que en esta fase 8 del proyecto, nosotros básicamente queremos identificar esos riesgos asociados a la exportación de esos productos o servicios que nos interesen, así como la implementación del sistema operativo de gestión de riesgos. Y aquí ya nos habla acerca de los riesgos asociados al proceso de exportación. Entonces, ¿qué ocurre? En el proceso de exportación pueden ocurrir una serie de riesgos que básicamente podríamos considerar en lo que aparece denotado aquí. Riesgo país político, situaciones de índole político que afectan a las diferentes naciones. Afortunadamente, pues Colombia tiene en este momento unos socios comerciales que tienen muy buena estabilidad política, y eso hace que lógicamente los empresarios puedan decir con propiedad
que les ha ido muy bien en cuanto a sus procesos de internacionalización. El riesgo de cambio de moneda, claro. Recordemos pues que Colombia está muy supeditada a las transacciones en dólares. Y bueno, cuando el dólar aumenta, lógicamente los exportadores se benefician. Caso contrario, cuando el dólar disminuye, los exportadores se perjudican como tal. La estabilidad del mercado de moneda local, pues tendríamos que mirar el contexto de esos socios comerciales que Colombia en este momento sostiene en relaciones comerciales como tal. Riesgo de transferencia, lo que tiene que ver básicamente con el tema de pago y lógicamente con el transporte de la mercancía. El riesgo de crédito relacionado con el crédito y la financiación. Entonces, en muchos casos, pues las empresas tienen que de una u otra manera abocarse a realizar créditos para poderse financiar y lógicamente poder lograr, digamos, el objetivo que básicamente es llegar a un mercado internacional. El incumplimiento de transporte. Sí, ocurre por diferentes razones. En el tema logístico, pues no está, digamos, totalmente seguro. Pueden ocurrir situaciones anómalas de tiempo, digamos, de fallas mecánicas, un ejemplo, de los aviones, de los buques, etc. El riesgo legal, que tiene que ver básicamente con aspectos, como su nombre lo dice, de tipo legal. El riesgo de fraude, que lo vamos a ver en el día de hoy, y riesgos asociados a temas geográficos y sociales, que de por sí no se presentan mucho, pero eventualmente hay que tenerlos en cuenta. Aquí tenemos unos ejemplos. Un ejemplo tiene que ver con los riesgos frente a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Entonces recordemos que hace unos años esta guerra comercial afectó mucho al mundo. Recuerdo que Donald Trump, cuando llegó a la presidencia en Estados Unidos, pues implementó unas medidas para que pues la China no pudiera llegar en la cantidad que venía haciéndolo con sus productos. Entonces eso ocurrió y fue llamada como una guerra comercial, en la cual pues uno pensaría que solamente se vieron afectados los dos países, tanto Estados Unidos como China, pero no sucedió de esa manera. Digamos que toda la economía mundial se vio afectada como tal. Riesgos económicos que incluyen las pérdidas de divisas. Riesgos que pueden ocurrir por diferentes tipos de situaciones de tipo económico. Existen posibilidades de que el cliente incumplirá con el pago y el negocio puede fallar, o existe volatilidad política o económica. Y es que como en todos los negocios, no se puede tener, digamos, la certeza y la seguridad de que ese socio o digamos ese comprador en otro país pueda cumplir con sus pagos. Pueden ocurrir diferentes tipos de situaciones en el sentido de que esa persona o esa empresa podría incumplir sus pagos y lógicamente perjudicar a la empresa o persona exportadora. Y ya entremos al tema de gestión de riesgos. Y me voy a tomar la atribución de leer esto literalmente. Es un proceso que consta de pasos bien definidos que, cuando se toman en secuencia, apoyan una mejor toma de decisiones, contribuyendo a una mayor comprensión de los riesgos y su impacto en el negocio. Entonces, cuando hablamos de una gestión es porque estamos hablando de un procedimiento, digamos, de unos pasos, de una serie de acciones que de una u otra manera permitirán que la empresa pueda tener como, digámoslo de esa manera, como una seguridad de que las cosas no van a suceder
de una manera anómala. Ahora nos dice que esto se hará en secuencia, es decir, que lógicamente tendrán como unos pasos, y nos dice que y esto contribuirá a la toma de decisiones para lógicamente poder mitigar los riesgos a los que se puede ver evocada la empresa. En cuanto a la implementación del sistema corporativo de gestión de riesgos, pues literalmente podría ser ese el nombre, ¿no? Sistema corporativo de gestión de riesgos. Ayuda a la empresa a mejorar su seguridad, calidad y el rendimiento general del negocio. De eso se trata, ¿no? De tener una seguridad como tal. Pero lógicamente en función de eso pueden surgir los conceptos de calidad y rendimiento para que la empresa pueda tener, digamos, como una certeza de que todo va a marchar de la mejor manera posible. Nos dice que se deben abordar los siguientes factores. Entonces hablamos propiamente de la identificación de los riesgos, unos riesgos específicos que lógicamente tienen que ver con las diferentes o diversas facetas de la actividad exportadora particular. Tendríamos que hacer la evaluación de riesgos, que significa básicamente pues como mirar cuáles riesgos son más trascendentales que otros, cuáles tienen más importancia en cuanto a esa actividad exportadora, cuál es el nivel de riesgo que lógicamente puede suceder y tener en cuenta de que se puede estimar mediante una probabilidad el que ocurra un evento y cómo sería la magnitud de ese evento. El control de riesgos. Nos dice que básicamente es como identificar, ¿no? Pero aquí nos dice antes que es como la estimación de los riesgos de exportación identificados a través de los mecanismos de mitigación disponibles. Entonces nos comenta que en esta fase se debe desarrollar un plan de acción para lógicamente planificar la mitigación de los riesgos identificados. Entonces ya tenemos claro de que similar a lo que nosotros conocemos como un plan de marketing, ¿no? Un plan de acción para lógicamente poder planificar esos riesgos que puedan surgir en un futuro. La administración de los riesgos significa la implementación de un sistema de monitoreo continuo y revisión de los riesgos. Esto proporciona la protección necesaria contra riesgos inevitables. Entonces, ¿qué ocurre? Que debe existir, digamos, en la empresa y específicamente en el área de comercio internacional, un área que lógicamente trascienda y que se encargue de administrar esos riesgos para que lógicamente se puedan mitigar en un futuro si llegan a suceder. Mitigación de los riesgos de exportación. Nos dice que el comercio internacional es afectado por la estabilidad del mercado de divisas local y social. Cuando hablamos de divisas estamos hablando básicamente del tema de monedas. Seguramente hemos escuchado ese término en diversas circunstancias, ¿no? Entonces se dice que el mercado de divisas está a la alta o está a la baja. Tiene que ver básicamente con la situación, en este caso, del peso frente al dólar, ¿sí? Nos habla, lógicamente, de unos temas de tipo político, social, problemas geográficos que puedan surgir. Miren ustedes que este tipo de riesgos pueden acaecer y, lógicamente, por eso hablamos de la mitigación, de cómo se pueden, digamos, afrontar esos riesgos de exportación. Es necesario, tal como se menciona aquí, que se tomen medidas de precaución, es decir, ser prevenidos, ser precavidos como tal, ¿no? Nos dice que esta variable afecta la capacidad de reembolso de sus clientes. Claro, porque en algún momento pueden suceder diferentes tipos de circunstancias como las que estamos hablando en este momento y estamos viendo en la diapositiva, que pueden hacer de que
el cliente en este caso no nos pague de manera oportuna. Veamos algunas de las situaciones. El llamado riesgo país político, que es algo pues que nosotros en mercadeo pues lo hemos analizado muy en contexto, en relación básicamente de lo que es el análisis del entorno. Resulta que en algunos países que en algún momento pueden, digamos, implementar unas medidas monetarias y unas medidas que en muchos casos tienen que ver con la protección a la industria nacional, coloquen unas restricciones a las exportaciones. Entonces ahí miramos que un cambio en las regulaciones gubernamentales podría impedir o restringir la capacidad del exportador para enviar productos al mercado de exportación seleccionado. Y bueno, esto porque muchos países regulan las importaciones y exportaciones de bienes. Recordemos pues que los países son autónomos. Si no existe, digamos, unos acuerdos comerciales que sean muy válidos o que, digamos, las empresas tengan claro que en su país existen unas regulaciones o unas restricciones, de una u otra manera lo más conveniente es que se tenga en cuenta todo este tipo de cosas para poder mitigar esos riesgos. El riesgo de crédito se presenta cuando el cliente de exportación no es solvente o no dispuesto y o capaz de pagar. Entonces encontramos hoy en día que así como hay muchas empresas que son muy prósperas, que continuamente dan utilidades, que no tienen dificultades de diferente índole, también existen empresas que se quiebran, empresas que tienen diferentes tipos de situaciones anómalas. Entonces, el riesgo de crédito tiene que ver con esa situación en la cual, pues, yo como exportador le vendo a crédito a una empresa que me compra el producto. ¿Y qué ocurre? En algún momento esa empresa no tendrá la capacidad de pagarnos ese crédito que en este caso nos estará debiendo. El riesgo de cambio de moneda, pues que ya lo hemos hablado en esta clase, nos dice que básicamente expone a la empresa exportadora a recibir una menor cantidad de pago si el monto de la moneda por cobrar en la liquidación es inferior a la cantidad calculada del contrato de exportación. Aquí tenemos un ejemplo para poder comprender este tema. Si el exportador llegó a un acuerdo en Arabia Saudita y el valor real de su moneda disminuye frente al euro, terminará recibiendo menos euros por los productos vendidos de lo esperado originalmente. Y esta es una situación que sucede mucho ante los vaivenes del peso, sobre todo en este caso frente al dólar. Recordemos que Colombia básicamente realiza transacciones comerciales con países en los cuales hay que negociar con dólares. El riesgo de fraude se produce cuando el socio comercial o cliente de exportación no resulta honorable en sus compromisos con el exportador. Y bueno, aquí aparece una frase, una palabra muy interesante, ¿no? El tema de la honorabilidad. Y bueno, uno pensaría que esto aplica únicamente a las personas como tal, pero también sucede a nivel de empresas. Una empresa no honorable que no cumple con sus compromisos con la empresa que en este caso le vendió unos productos. Es necesario realizar transacciones comerciales solo con partes acreditadas que tienen un historial probado en los productos en cuestión, incluidos los terceros involucrados. Entonces, es necesario hacer un análisis de esa empresa en un contexto histórico. Ojalá pues teniendo muy claro la información con respecto a cómo se ha comportado frente a otras empresas con las cuales ha negociado en el exterior. Y por último tenemos un video en cuanto a lo que son las importaciones y exportaciones, riesgos, coberturas y soluciones. Es un video relativamente corto, vamos a verlo y luego vamos a terminar con el caso de aplicación
que nos concierne y que hemos tomado de la empresa Confecciones del Norte. Veamos. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Perdón por la demora, tuve un inconveniente. Tenemos dos preguntas. Tenemos tiempo para dos preguntas. Sí, cómo no. Buenas tardes con todos los presentes. Les damos la bienvenida una vez más a las conferencias de la Expo Alemania 2021, segunda edición. En este caso tenemos a la empresa Aseguranza Insurance, quien nos trae el tema importaciones y exportaciones, riesgos, coberturas y soluciones. Nuestra expositora del día de hoy es Ana Laura Richard. En el caso de que tengan alguna pregunta durante la conferencia, en el botón de su mano derecha en la parte superior se las puede realizar. Ahorita doy la palabra a nuestra expositora y bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Laura Richard. Soy licenciada en Comercio Internacional. Hace ya 13 años, me ha presentado Lisette, hace ya 13 años que pertenezco al Grupo Aseguranza. Estoy desempeñando mis funciones en el área comercial, ¿sí? Para toda Latinoamérica, el Caribe y España. El Grupo Aseguranza es un grupo asegurador con más de 30 años de trayectoria, ¿sí? Nos especializamos en seguros para el comercio exterior. Somos representantes exclusivos de Active AG, y contamos con oficinas en Argentina, en Estados Unidos y en Europa. Operamos desde Argentina como una compañía de seguros y en Estados Unidos y en Europa como broker de seguros. Dentro de los servicios que comercializamos se encuentran el seguro de transporte de mercancías, el seguro de contenedores, las garantías y garantía IATA que se ofrecen exclusivamente al argentino, y el seguro de responsabilidad de agentes de carga. En el tópico del día de la fecha vamos a conversar acerca de qué es un riesgo, ¿sí? Y para ello me gustaría mostrarles estas imágenes que se dan en lo cotidiano y explicar que un riesgo es una contingencia, es esa eventualidad o imprevisto que puede suceder o no, y que en caso de que suceda ese riesgo,
puede afectar o generar un perjuicio a la persona o al bien, sí, que sufre ese daño, que sufre ese perjuicio. Están puestos a riesgos y la probabilidad de que ocurran, bueno, existe en función a la exposición que tengamos ante cada uno de estos eventos. También existen riesgos en el transporte de las mercancías. Algunos de ellos son afines al transporte en general y otros son riesgos particulares de cada medio de transporte. Aquí vamos a citar algunos ejemplos, por ejemplo, de riesgos que suceden únicamente en el marítimo, terrestre y o medio aéreo. Centrándonos en el medio marítimo, puedo comentarles que un riesgo propio de esta modalidad es la avería gruesa. No sé si todos estén familiarizados con este término, pero una avería gruesa es un daño que sucede de forma intencional y razonablemente, ¿sí? Y se da ante una instancia de caso fortuito o fuerza mayor, si se provoca obviamente ese daño al buque o a la carga, para evitar que ese daño perjudique o se agrave, dañando al resto, ¿sí? de las mercaderías transportadas en ese buque, al buque en sí o a la tripulación. Otro riesgo típico del transporte marítimo, por ejemplo, son las mojaduras, ¿sí? Los peligros de que una carga se moje, ¿sí? O los movimientos típicos o propios del buque, que luego vamos a ver e ilustrar en un video. Pasando al medio terrestre, puedo comentarles que hay accidentes del medio transportador, el choque, el vuelco, ¿sí? Y otro riesgo típico que se da en este medio es el robo de la mercadería. Particularmente, bueno, podemos mencionar quizás piratas del asfalto, tal vez. En el medio aéreo, por ejemplo, lo que sucede con frecuencia es el extravío de la carga. Y por extravío de la carga podemos asimilarlo cuando en la vida cotidiana uno viaja y la línea pierde su maleta. Bueno, también esto sucede con las mercaderías. Que una carga se extravíe implica, ¿sí? que cargas transportadas por modalidad aérea son cargas de grandes montos, de grandes valores, e implica un perjuicio para ese importador-exportador que está transportando su mercadería, si consideramos incluso que en este medio los límites de responsabilidad que tienen las líneas aéreas por esa mercadería extraviada, esa mercadería perdida, son o se encuentran limitados en base a los kilos de mercadería transportada, con lo cual esa pérdida que ese importador-exportador ha sufrido quizás se recupere en una menor medida, considerando esta cuestión de los límites, ¿sí? que comentaba. Y aquí lo que quisiera mostrarles es una cadena logística. Uno cuando habla de una cadena logística piensa en un proceso puerta a puerta, una carga que se importa, ¿sí? o exporta, y no imagina que ese proceso tiene tantas etapas y que en cada una de esas etapas la carga se encuentra expuesta a millones de riesgos, ¿sí? Uno imagina esto un proceso sencillo y pierde de vista la importancia de ese puerta a puerta, ¿sí? de estar cubiertos en un puerta a puerta. Algunas de las maniobras que podemos aquí ver son maniobras de carga y descarga, tanto en origen como en depósitos intermedios. Véase por depósitos intermedios a lugares en donde la carga pasa, ¿sí? por ejemplo, terminales portuarias, puertos de transbordo o depósitos intermedios en sí, las travesías mismas, ya sea de recolección o entrega, o las travesías a nivel internacional, ¿sí? e incluso las estadías en esos depósitos también. Con lo cual, así como mencionaba, uno imagina esta cadena logística como un proceso sencillo, pero no hay que perder de vista que dentro de esta cadena logística todas estas etapas implican un riesgo, ¿sí? para esa mercadería, en este caso, que va a ser transportada en todos esos manipuleos que está teniendo la misma. Aquí vemos un ejemplo. Este es, como verán, un derrumbe de contenedores en una terminal portuaria,
Y aquí están utilizando de medios especiales, como por ejemplo esta grúa, para solucionar este inconveniente y poner nuevamente los contenedores en su debido lugar. Imagínense cómo se encontraría la carga, así que esté dentro de los mismos, y la fragilidad que pudiera tener esa mercadería si ante este derrumbe de contenedores que estamos aquí observando, ¿sí? Aquí estamos viendo cómo cuidadosamente están gestionando todo el proceso y volviendo a colocar los contenedores, como decía, la cantidad de personas involucradas en esa cadena, el uso de equipos especiales. Esto habitualmente sucede, uno lo pierde de vista, ¿sí? O no imagina una maniobra de carga y descarga en estas características o en estas condiciones. Lo imagina como un proceso más sencillo. Aquí mostramos otro video, y aquí este riesgo que estamos mostrando está vinculado al medio marítimo, y yo mencioné los movimientos bruscos de un buque. Fíjense en este video esos movimientos, sí, esto es un movimiento normal que puede agravarse ante un caso de tormenta en el mar, por ejemplo. Con lo cual es muy importante que la mercadería se encuentre debidamente estribada, debidamente embalada y trincada, ¿sí? Sujeta, porque caso contrario, ante estos movimientos normales, esa mercadería podría sufrir daños, ¿sí? Y vuelvo al mismo punto anterior. Uno no imagina que esos movimientos son tan bruscos, ¿sí? Uno lo imagina como, bueno, una travesía marítima, y esto es lo que sucede en líneas generales en esa travesía marítima. Pasamos aquí entonces a qué seguros operan o cómo estamos nosotros preparados para hacer frente a todos estos riesgos que fuimos mencionando, ¿sí? Y aquí, en esta imagen, lo que tratamos de mostrar es cuáles son los seguros que operan en la vida cotidiana, volviendo al ejemplo inicial, ¿sí? Estamos expuestos a diferentes riesgos y hay formas de hacer frente, sí, a esos riesgos, o tomar preventivas, o tomando un seguro, sí, que nos cubra ante esas circunstancias. Y en este slide lo que podemos ver es, por ejemplo, los distintos eventos que se dieron. Un choque entre dos vehículos, una carga transportada que se ha caído, sí, hacia la vereda o la calle, transeúntes circulando, sí, un cartel, con lo cual podemos ver que para cada una de estas circunstancias hay un seguro que podría responder por ello, ¿sí? Los automotores, contar con un seguro propio para circular por la carretera, los transeúntes, un seguro de vida si así lo quisieran, la carga transportada, un seguro propio que responda por esos daños que pudiera sufrir, y vinculado a lo que es daños a terceros, los seguros de responsabilidad, ¿sí? Que se harán frente por todos aquellos daños que se provoquen a terceras partes, ¿sí? El choque o si se cayera, por ejemplo, ese cartel, ¿no? Lógicamente, y los daños que ello provocara. Pero centrándonos en materia de seguros, uno habitualmente consulta, ¿sí?, a sus clientes qué coberturas conocen y cómo hacen frente a esos riesgos. Y habitualmente todo el mundo suele hablar de cobertura todo riesgo, ¿sí? Es lo comúnmente conocida. Pero yo siempre pregunto, ¿todo riesgo es realmente una cobertura todo riesgo? ¿Qué se entiende por cobertura todo riesgo? Siempre hablamos de cobertura todo riesgo como una cobertura de amplio alcance, que va a cubrir todos aquellos daños que sufra la mercadería, ¿sí?, durante y a consecuencia de ese transporte asegurado, ¿sí? Y por daños hablamos de roturas, pérdidas, el robo, ya sea total o parcial, ¿sí? Eso es por definición la cobertura todo riesgo y lo que todo el mundo entendería por la misma. Pero hay cuestiones que, insisto, no debemos perder de vista, ¿sí?, y analizar al momento de efectuar nuestras contrataciones de cobertura. Y aquí nos centramos en algunos puntos importantes a tener en cuenta. Entre ellos se encuentran los alcances, las condiciones, las exclusiones, cuáles son los opcionales no asegurados, deducibles o franquicias. Vamos a ejemplificar cada uno de ellos, ¿sí?, para que queden claro básicamente. Por alcances,
saber si lo que contrato realmente es una cobertura a todo riesgo. Si dentro de sus alcances, por ejemplo, contempla el riesgo de avería gruesa, como vimos hace algunas slides atrás. Asimismo, también conocer si esa cobertura en sus alcances contempla el riesgo puerta a puerta, ¿sí? Una cobertura puede ser puerta a puerta, estar limitada solo a aeropuerto o puerto, o bien solo limitarse al Incoterm, al término de compra-venta internacional de esa carga, de esa mercancía. Y esto es un aspecto muy importante, porque imagínense el transporte de un contenedor cerrado, ¿sí? Si no se contara con una cobertura de alcance puerta a puerta, va a ser muy difícil determinar en qué momento de toda esa operatoria, en toda esa cadena logística que también vimos, ha ocurrido ese siniestro, ¿sí? Porque ese contenedor cerrado se envía cerrado de origen a destino y solo se hace esa apertura en ese destino final. Con lo cual, estos alcances mencionados son muy importantes. Otro punto también a considerar son las condiciones, ¿sí? Debemos saber que hay coberturas que presentan límites máximos dentro de sus alcances. Hay coberturas que presentan requisitos determinados, ¿sí? Como puede ser la contratación de una escolta armada, ¿sí? o insisto, límites máximos de cobertura ante determinados riesgos. Y esto es otro punto importante a considerar, porque uno puede tener una cobertura a todo riesgo, pero si el límite máximo de esa cobertura es de $100.000, en definitiva, y la mercadería vale 200.000, hay otros 100 que están quedando fuera de cobertura, por ejemplo. ¿Cuáles son las exclusiones también? Es un aspecto no menor a considerar, y hay algunas exclusiones que son generales en materia de seguros. El embalaje y la estiva, ¿sí? Si son deficientes, es una exclusión general de toda cobertura. Y esto es un aspecto no menor, porque siempre debemos considerar que la mercadería debe encontrarse debidamente acondicionada, embalada, para su transporte, para su tránsito asegurado. Y esto es un requisito de toda cobertura. Si pensamos que el seguro, como medida preventiva para cubrir ese riesgo, va a cubrir esa contingencia, esto que mencionábamos por definición al comienzo, esto que puede suceder, que existe la posibilidad y esa probabilidad de que suceda, pero no sabemos con certeza si pasará. Dentro de otro de los aspectos, excluidos en cobertura, se encuentra, por ejemplo, el vicio propio, en embarques de granos, por ejemplo, y es todo ese deterioro propio de la mercadería que puede suceder ante circunstancias normales de la travesía. Ese es otro aspecto que queda excluido de cobertura. Como opcionales no asegurados, aquí debo mencionar a los riesgos de, por ejemplo, guerra y huelga, ¿sí? Que son opcionales que no se encuentran habitualmente dentro de una cobertura, pero que si quisiéramos podrían ser aspectos a ser considerados de manera adicional. Y también puedo hacer mención como opcionales no asegurados a los conceptos que conforman una suma asegurada. ¿Sí? La suma asegurada base de toda cobertura es el valor de la mercadería, de todo certificado de cobertura es ese valor de esa carga, pero también debemos explicar a ese importador-exportador que si uno solo asegura el valor de la carga ante una instancia de reclamo, solo va a recuperar patrimonialmente ese valor. Con lo cual aconsejamos que puedan considerarse los opcionales de fletes, por ejemplo, los gastos, sí, que implique la nacionalización de esa mercadería, y también aquellos gastos, la utilización, como vimos en el video de las maniobras de carga y descarga, por ejemplo, la utilización de ese equipo especial, esa grúa, ese gasto también se podría incluir como un opcional, el costo mismo del seguro, ¿sí? Y hasta un beneficio imaginario de hasta un 10%, habitualmente es hasta un 10%. Y vinculado a lo que es franquicias o deducibles, aquí yo siempre explico que son sinónimos entre sí, operan como limitantes dentro de una cobertura y son sinónimos entre sí. ¿Por qué los explico como sinónimos? Porque la franquicia o el deducible, si se entiende como un monto fijo, puede estar también expresado como un porcentaje,
Y estos valores son un monto que, ante una etapa de siniestro, que es donde los vamos a ver reflejados, ese monto reclamado debe sobrepasar ese valor, ¿sí? Al valor del deducible o la franquicia. En primer lugar, para que ese reclamo pueda ser atendido. Y en segunda medida, una vez atendido el caso, la resolución del siniestro es donde difiere si lo que la póliza contempla es un deducible o una franquicia. En el caso de una franquicia, la compañía de indemnizar lo hace por el 100% del valor reclamado. ¿Sí? En el caso de un deducible en contra, la compañía indemniza, pero deduce o quita de ese valor reclamado ese monto correspondiente al deducible. Por eso es que explicaba que estos son limitantes, porque solo se van a conocer ante una etapa de siniestro. Y ahí es donde cada importador-exportador sabrá si ese reclamo va a tener que ser atendido, ¿sí?, o pagado de su propio bolsillo, o si va a percibir una indemnización completa o parcial, dependiendo de si aplicaba uno u otro dentro de su cobertura. Vamos entonces a cuáles son los riesgos más frecuentes en el transporte. Y aquí, bueno, no los hemos mencionado con anterioridad, porque tratamos de demostrar aquellas imágenes de riesgos que uno no imagina o que uno no cree que suceden con frecuencia. ¿Sí? Una avería gruesa es un riesgo que comúnmente no sucede, pero cada tanto ocurre. Y cuando ocurre es importante saber su existencia y cómo funciona, ¿sí? Y aquí sí dejamos estas imágenes para mostrar esos riesgos que sí son comunes y que todo el mundo, cuando uno le pregunta cuál es el riesgo al cual se enfrenta una mercadería, podría responder. Y entre ellos podemos ver el robo o hurto de una mercancía, como se observa en esta primera imagen, ¿sí? Que se viole un precinto de un contenedor, o que llegue una mercadería con faltantes, o el robo si hay acción de fuerza, ¿sí? Si se ejerce la fuerza. En esta segunda imagen también vemos el daño parcial, ¿sí? Esto está vinculado a una mercadería que llegue con roturas o golpes. ¿Sí? Contemplamos en esta imagen que ese embalaje o esa estiba sea la correcta, pero que producto de la travesía la carga pudiese llegar, ¿sí?, con su embalaje roto, dañado, abollado o mojado, ¿sí?, que fue lo que también fuimos mencionando. Nuevamente mostramos las maniobras de carga o descarga, una terminal portuaria, y por último mostramos también los riesgos en perecederos. El perecedero, a diferencia de la mercancía general, es una mercancía muy sensible, ¿sí? Y lo que ocurre con este tipo de cargas es que su nivel de exposición a altas temperaturas, a cuestiones de ventilación, humedad, ¿sí?, hacen que ese perecedero en ese tipo de tránsito previsto pueda dañarse. ¿Sí? Incluso también puede suceder que si el perecedero, por ya condiciones propias, ¿sí?, que de su cosecha, trae la fruta, por ejemplo en este caso la manzana, en ese tiempo de tránsito empeore. Y la gran contra que sucede con este riesgo es que cuando se daña una de las frutas, por ejemplo, ese daño total durante toda esa travesía puede derivar en un daño total. ¿Sí? Ese daño parcial, perdón, durante toda la travesía puede derivar en un daño total. Con lo cual es muy importante el tratamiento que se le debe dar a este tipo de cargas, ¿sí? Hasta aquí, bueno, estos han sido los riesgos, desde los generales, como iniciamos al comienzo, desde lo cotidiano, hasta los vinculados al transporte. No sé si al momento cuentan con alguna consulta. Caso contrario, los invito a que puedan visitarnos, ¿sí?, en el pabellón marrón, en el sector de logística, en nuestro stand. Bueno, en este video básicamente nos habla de los riesgos de transporte, ¿no? Que es algo que lógicamente pues es muy importante considerarlo. En función de los temas anteriores, pues encontrábamos otro tipo de riesgos, pero es bueno clarificar que este tipo de riesgos, como los que vamos viendo en el video, pueden suceder.
Y por último tenemos el ejemplo de aplicación, que en este caso se refiere a la empresa Confecciones del Norte. Entonces, como preámbulo nos dice que si bien es cierto que para exportar una pyme tiene riesgos tan importantes como los anteriormente nombrados, como el no pago por parte de su comprador o la pérdida de la mercancía por accidente o robo, el exportador puede prever y tomar las medidas necesarias para mitigar estos riesgos. Y bueno, aquí nos habla básicamente de algo relacionado con los riesgos en el proceso logístico, ¿no? Y más específicamente en el caso de la empresa Confecciones del Norte, en cuanto a lo que es la exportación de sus productos, en este caso las camisas. Entonces, aquí aparece mencionado cuál es ese proceso logístico. Nos habla acerca de la selección de transporte. Es claro de que el transporte sería vía aérea. En ese sentido, lógicamente, vamos a tener una mayor seguridad de que no van a ocurrir accidentes de fuerza mayor, pero pues con un tema, ¿no? Y es que realmente pues transportar la mercancía por avión tiene un costo elevado. Es un costo que lógicamente hay que tenerlo en cuenta y referenciarlo en el momento, digamos, de colocar el precio para la exportación, ¿sí? Aquí se menciona cuáles son esos gastos directos, cuáles son esos gastos indirectos. Se establece unos puntos de riesgo logísticos, eso lo vimos en el día de hoy, ese tema de riesgos contractuales, los riesgos que pueden suceder en la fábrica, los riesgos del transporte de la fábrica al aeropuerto El Dorado en Bogotá, lo mismo los riesgos que pueden ocurrir en ese mismo aeropuerto, todo lo que tiene que ver con la manipulación inadecuada de la carga, lo que tiene que ver con condiciones climáticas que puedan suceder en el aeropuerto, relacionado básicamente con la humedad, temas de tipo mecánico que pueden suceder eventualmente, porque eso no es muy común que ocurran averías mecánicas en el avión. Asimismo, cuáles son los riesgos que pueden ocurrir en el aeropuerto de Nueva York en cuanto a lo que es el tema de la aduana, como controles fitosanitarios, todo lo que tiene que ver con las formalidades aduaneras en origen y destino. También pues aquí nos habla de que pueden existir una responsabilidad de los riesgos en cuanto a los riesgos del vendedor, los riesgos del comprador, las obligaciones que tiene el vendedor, las obligaciones que tiene el comprador, y por último pues llegamos al tema de los seguros, ¿no? Básicamente se tomará un seguro de riesgo B para el transporte de la mercancía con el fin de minimizar el riesgo de la pérdida de mercancía. Nos habla acerca de todo lo que es la documentación, que en este caso son indispensables tener en cuenta para el cargue del avión. Bueno, de esto no hemos hablado mucho porque lógicamente esto ya es de mucha minucia. Esto de pronto lógicamente es más de interés y de más, digamos, de cuidado de los compañeros, de los estudiantes de comercio internacional. Temas de la guía aérea, documentos de exportación, el manifiesto de cargue, la factura comercial, el manifiesto de aduana, cuáles son los documentos exigidos por Estados Unidos, la factura en original y 3 copias, la lista de empaque, el certificado de origen o certificado de exportación. En fin, con eso nos damos cuenta que básicamente, pues relativamente, pues es un tema en el cual aventurarse en un contexto de lo que es la inteligencia de mercados es muy, pero muy, digamos, interesante en cuanto a que nosotros, de una manera u otra, aprendemos. Y como les comenté desde un principio, se trata de que ustedes conozcan algo con respecto a lo que es la internacionalización. Específicamente aquí hablamos de inteligencia de mercados. ¿Para qué? Para que profesionales en marketing pues tengan una idea y una certeza
de que llevar un producto al comercio internacional pues tiene una cantidad y una singularidad de pasos que es necesario tener en cuenta. Vuelvo y repito, no se trata de que ustedes se vuelvan profesionales en comercio internacional. Para ello existen los compañeros que están estudiando y que lógicamente pues dedican mucho tiempo de su estudio a los temas que se han visto aquí y otros que seguramente ellos con más detenimiento los verán. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Con eso terminamos el tema del análisis del libro que les había comentado, ese texto que nos sirvió mucho para explorar más a fondo todo el contexto de lo que es inteligencia de mercados, y pues espero que todo este material, fueron 8 capítulos que nos sirvieron para explorar, 8 fases que nos sirvieron para conocer más a fondo todo lo que es la inteligencia de mercados. Les agradezco mucho su atención y será hasta una próxima oportunidad. Mil gracias.